La vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos a Con Psicología. Mi nombre es Erika Sánchez y el día de hoy traemos un invitado especial que nos platicará sobre qué es el egoísmo y si es bueno o es malo. Bienvenido, Alan. Muchas gracias por la invitación y nuevamente aquí estamos para hablar de otro tema muy padre, muy rico, muy controvertido, pero esperemos que les guste a la audiencia y que aprovechen el contenido. Totalmente. Ahora, vamos a iniciar con una pregunta. Normalmente nos gusta iniciar con las definiciones, ¿no? En este caso, ¿qué es el egoísmo? Bueno, para entender el egoísmo, primero tenemos que entender su raíz, que es el ego, ¿no? ¿Qué quiere decir el ego? Bueno, el ego es la definición del yo o del self, ¿no? El yo, bueno, finalmente es yo quién soy, yo qué hago, yo cómo me defino, ¿no? En una raíz muy general, ¿no? Ya de ahí, bueno, se empiezan a definir los autos, ¿no? Autoestima, autoconcepto, autoimagen, autoeficacia, ¿no? Entonces, todo eso es una connotación pues muy extensa, ¿no? Realmente no acabaríamos de explicar qué es el self o qué es el yo o el ego en un solo programa, pero en rasgos muy prácticos, pues el ego se refiere al yo, ¿no? Y el ismo, pues es como la exageración, ¿no? O el enfocarse, ¿no? Entonces, egoísmo es enfocarse en sí mismo, en yo. O sea, todo el tiempo voy a estar poniendo mi atención, dedicando mi energía, mi esfuerzo a mí mismo, ¿no? Y entonces, si lo empezamos a analizar en esa definición, pues ya no suena tan despectivo o tan malo, ¿no? Como está tipificado, ¿no? A la gente tú le dices egoísta y es como, ay, no, qué malo que sea egoísta, ¿no? O yo me percibo egoísta y es como, ay, no, y hasta me pesa, ¿no? Pero ya cuando empezamos a analizarlo con detenimiento, de forma pues más allá de lo que la cultura o la sociedad nos dice, pues ¿qué tiene de malo pensar en ti mismo? ¿No? ¿Qué tiene de malo pensar en qué necesitas, en qué quieres, en qué te gusta, en quién eres? ¿Dónde está lo malo en pensar en eso? ¿No? Incluso en la RAE está definido como una exagerada, ¿no? forma de pensar en sí mismo. Pero ¿qué quiere decir exagerado? ¿Y en qué momento podríamos decir que esto tal vez ya no es sano, ¿no? Normalmente, bueno, alguien diría, es que ya no es sano cuando te olvidas de que existen otras personas y te enfocas únicamente en ti, no te importa pisotear los derechos de otras personas, ¿no? Ahí es como la parte negativa del egoísmo, pero tampoco. Porque quien está haciendo eso está ignorando cuánto necesita las otras personas. Y eso también es parte de mí. Si yo necesito de la otra persona, a mí me conviene, a mí me interesa estar bien con las otras personas. Me interesa cuidar esas relaciones. Uh-huh. Entonces ahí es donde se rompe esta idea, ¿no? Porque en qué momento pensar en ti mismo puede ser negativo, ¿no? O sea, si nos vamos a ese extremo, una persona que está dañando a otros realmente no está pensando en sí mismo. Ahora partimos de una premisa afectiva, ¿no? Quien daña a otros es porque no está bien consigo mismo. Entonces le falta egoísmo, ¿no? Podríamos verlo así, ¿no? Es como un cambio, ¿no? Es un change que le hacemos aquí a la perspectiva del egoísmo que teníamos. Y bueno, obviamente habrá mucha gente que tal vez no está de acuerdo con esta idea, pero tampoco se trata de convencerlos, ¿no? Se trata de anteponer otra idea y llegar a la reflexión, ¿no? Yo también cuando lo leí o cuando me empecé a documentar sobre esto, pues para mí fue un shock, ¿no? Porque, ay, ¿cómo? No, egoísmo es malo, ¿no? Y hay que apostar a la sociedad en conjunto y no es cierto, ¿no? Está demostrado científicamente que quien le apuesta a eso no es feliz. Y bueno, ya más adelante vamos a ir hablando de otras cosas que seguramente vendrán en otras preguntas, pero partiendo de esa premisa, eso sería el egoísmo. Bien, me gustaría regresar a unos puntos que tocaste muy importantes, que es justamente lo de los autos, autoestima, autoimagen, autoconcepto, autoeficacia, ¿no? ¿Qué relación tiene el egoísmo con estos conceptos? Pues es totalmente, ¿no? Porque al final de cuentas el egoísmo es pensar en ti mismo, ¿no? O estar todo el tiempo basando tus ideas, conductas, tu forma en ti mismo.
Desafortunadamente, o en algunos casos afortunadamente, el niño, hablamos del desarrollo, el niño en las primeras etapas, pues no tiene esta conciencia de decir, yo soy, ¿no? Pues no, se está construyendo esa idea a partir de la sociedad, de lo que le inculcan sus papás, de lo que le inculcan sus amigos, ¿no? Entonces empieza a crear una idea de quién es, ¿no? Y lamentablemente esta idea, empezando a hablar un poco de la autoestima, ¿no? Se empieza a ver afectada cuando, por ejemplo, a mí me gustan, no sé, me gusta esta cajita, ¿no? Me la regaló fulanito, un amigo que tengo, y me gusta esta cajita y es mía, ¿no? Y de repente llega otro amigo y me dice, préstame tu cajita. Y le digo, no, porque es mía. ¿Qué me van a decir? Eres un egoísta, envidioso. Exactamente, ¿no? Bueno, y entonces, ¿dónde quedo yo? Si yo en ese instante no quería prestar esa cajita, ¿por qué me veo forzado a prestarla? ¿No? Contra lo que yo quería, ¿no? Desde ahí empiezo a chocar yo con lo que la gente o la cultura espera de mí. Y como ya lo hemos hablado en otros programas, tenemos una parte biológica que nos lleva a ajustarnos a un ambiente social, ¿no? Entonces, lo más normal es que tendamos a ceder, ¿no? Y entonces, ¿ahí qué pasa? El valor que yo tenía se ve disminuido frente al valor de otra persona, ¿no? Y entonces eso es un impacto directo en el autoestima. Y hemos hecho este análisis muy interesante, ¿no? Con padres que dicen, no, es que sí, los niños tienen que prestar las cosas, los niños tienen que, y si el niño trae su bolsita de dulces de la piñata, ¿no? Ahorita que ya vamos a entrar, ¿no? A estas fiestas que ya nos aproximamos, llega el niño con su bolsita de dulces y ¿qué le decimos? ¿Me das uno? Me das uno, comparte, ¿no? Invítale a tus amigos, pero ¿y si el niño no quiere? ¿Y cuándo ha llegado un niño a decirnos, oye, papá, préstale tu carro a mi tío, ¿no? Tienes muchas casas, ¿no? Pues dale una a fulanito. ¿Cuándo se ha visto eso? No, jamás. Porque de adultos no lo hacemos, ¿no? Es que tú tienes mucha ropa, ¿por qué no le das a tu hermana? Tú tienes mucho dinero, regálame. Ahí ya no suena bien, ¿verdad? Claro. ¿Por qué a los niños sí? ¿Por qué intentamos fomentar en los niños algo que de adultos no hacemos? Imagínense ese mensaje, ¿no? Tú niño, por ser niño, tienes que dar tus cosas. Yo por ser adulto, ¿no? Entonces yo valgo más que tú. Ese es un impacto en el autoestima muy fuerte, ¿no? Claro. Y entonces cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, decimos, ay, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? O sea, es una reflexión a mí me hizo mucho shock, ¿no? Pero la he analizado, la he intentado refutar y no le encuentro como algún argumento sólido que pueda refutarlo, ¿no? Tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso es con la autoestima. De ahí, pues ya nos podemos imaginar qué va a pasar con el autoconcepto, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer está mal. Soy una mala persona. ¿Cómo me autodefino? ¿En qué me tengo que basar para definirme? Pues en lo que la sociedad me dice, porque no me enseñan a confiar en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo necesito, porque no, primero está mamá, primero está papá, primero está el amigo, primero está, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo me voy a autodefinir? Como la gente me defina. Y no creo que la gente tenga opiniones muy buenas acerca de mí. Claro. Nuestra cultura no está acostumbrada a dar buenos comentarios. Nuestra cultura es todo lo contrario, ¿no? Llegará un niño con alguna condición que pudiera ser visible, no sé, a lo mejor cabello muy cortito, ¿no? Que van a la estética y los cortan muy pequeño y sabemos lo que le va a pasar al niño, ¿no? ¿No? Y risas y comentarios. Entonces, como no aprendo a confiar en lo que yo pienso de mí, confío en lo que me dicen los demás. ¿Qué concepto voy a tener de mí mismo? Claro, si construido de los demás, ¿no? Sí, de lo que piensan los demás. Imagínense, ¿no? O sea, está muy fuerte. A mí me gustó mucho este tema porque trae muchas cosas, ¿no? Autoimagen, bueno, es parte del autoconcepto, está ligado y bueno, pues estás gordo, estás flaco, ¿no? Los apodos. Entonces, cuando me vea al espejo, ¿cómo me voy a sentir? Si ya me enseñaron que yo no puedo confiar en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, tengo que hacerle caso a los demás, imagínense. Claro. ¿No? Autoeficacia, ¿no? A lo mejor yo soy buenísimo para jugar fútbol, pero llega un maestro y me dice, pues nunca vas a triunfar otra vez. Pero yo sé que soy bueno, pero el maestro, entonces le doy más importancia a lo que me dice el maestro, porque es una autoridad, es un hombre de valor, tiene más valor que yo, y entonces vamos a que mi autoeficacia me dice que no voy a poder lograr las cosas.
Por eso ahorita estamos en una generación pues con una autoeficacia muy baja, muy baja. O sea, si nos vamos a esto de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? No es que al gimnasio, ¿y cuánto lo vamos a lograr? ¿Cuántas personas que se proponen ir al gimnasio todo el año lo logran? Son muy pequeñas. Y eso tiene mucho que ver con el autoeficacia. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí están los autos. Por supuesto que está todo relacionado y es como impacta, justamente. Claro, totalmente. Ahora, mencionaste algo muy importante que es con respecto a los niños, ¿no? Y justamente como desde el desarrollo, pues sabemos que, por ejemplo, cuando son bebés, ¿no? Ellos exigen. Ellos no les importa si estás ocupada o qué estás haciendo. Ellos dicen, mamá, quiero dormir o quiero que me cambies el pañal a su manera, ¿no? Llorando. Quiero leche, quiero afecto, quiero calor. Exacto. Quiero que sea, y solo existo yo y mis demandas. Exacto. Así es. Ahora, nos compartías que cuando van creciendo un poquito más, algo que sucede es que los niños justamente se les enseña que tienen que compartir, ¿no? Cuando nosotros como adultos tal vez no los llevamos a cabo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué propuesta tendrías tú sobre la educación de los niños justamente para que no afectemos a su autoestima? Ok, esto es muy interesante porque justamente, ¿no? También resalta esa duda. Bueno, ¿y entonces en qué momento se le enseña al bebé que no es el centro del universo, ¿no? ¿En qué momento lo aprende? La realidad es que al ser entes sociales tenemos la parte de la empatía de forma natural. Los niños desde muy chiquititos son empáticos por naturaleza. Hay un experimento muy interesante donde a bebés que que ni siquiera han aprendido a caminar, ¿no? Que gatean, se les mete a un cuarto con un investigador que no conocen, ¿no? Es un psicólogo que está ahí en la habitación y simula que se le cae algo, ¿no? Y simula que no puede recogerlo, ¿no? Se le cae y está así, y el bebé lo ve sin preguntar ni nada, se acerca y se lo da. Entonces, no tengo yo que instruir a un bebé de algo que va a ser de forma natural. ¿Okay? La empatía, el deseo de apoyo, el deseo de colaboración es algo natural que puedo fomentar o hacer crecer, pero no forzar, no instrumentar de manera artificial, y no tengo que atacar su egoísmo o su autoestima para que pueda aprender. Algo que a mí me quedó muy claro fue un ejemplo que en algún momento me diste en una conversación, que era cuando los niños tienen un paquete de galletas, ¿no? Y la mamá le dice, dale una galleta, ¿no? A tal persona. Y los niños así con sus galletas, Sí. ¿no? Y entonces tú me decías, es que tú no sabes qué tuvo que hacer el niño para ganarse esas galletas, ¿no? Uh-huh. Y entonces es pues muy mala onda de parte de la mamá que le diga, dale una galleta a tal persona cuando a lo mejor y el niño estuvo esperando comerse esas galletas todo este tiempo, Uh-huh. ¿no? Sí, y en el mismo ejemplo habrá momentos, imagínenselo, en lugar de una instrucción imperativa, que sea una sugerencia, una propuesta. Oye, ¿te parecería compartir una galleta con? O sea, es muy diferente, dale una galleta a ¿te gustaría compartir? No. Tiene derecho. Claro, claro. A ver, tú dame tus lentes. Pues no. Pues sí, Claro. no, es lo mismo. Sí, Tienes derecho a decir que no. Pero a lo mejor te digo, ay, no sé, traes agua y me das un sorbo. No, me regalas un vasito. Ah, sí. Tenemos derecho a decir que sí y tenemos derecho a decir que no. Pero Claro. lo importante es regalarle esa oportunidad al niño. Pero fíjate que es súper interesante porque a nosotros, o bueno, a muchos niños seguramente nos enseñaban que cómo vas a decir que no está mal, ¿no? Por ejemplo, puede ser hasta agresivo, ¿no? Oye, regala una de tus galletas, ¿no? ¿Por qué no das una de tus? No quiero, ¿no? Entonces, a lo mejor y puede caer en lo agresivo y muchas veces la sociedad viene y, ay, qué niño tan grosero, qué persona tan maleducada, ¿no? Y aquí afectamos justamente la autoestima del niño o el autoconcepto que tiene sobre sí mismo y, ay, soy una persona mala porque no di una galleta, ¿no? Uh-huh. Y entonces socialmente hay una consecuencia de esto. Sí, bueno, ya tenemos afortunadamente como un reglamentito, ¿no? Para saber si estamos actuando de forma agresiva, pasiva o asertiva. Exactamente, ¿no? es lo que iba a decir. Entonces, Ajá. en la asertividad se ve claramente que el niño tiene derecho a decir que no. Claro. ¿Y por qué, por ejemplo, en estas situaciones de acoso también, ¿no? Así es. Si hay un agresor, pues el niño no sabe decir que no. ¿Cómo va a saber si hay alguien con mayor autoridad, con mayor valor que él, haciendo cosas que a él no le gustan? Ujú. Entonces, no, tiene que aprender a decir que no. Y es válido y tiene el derecho.
Por supuesto que si dice, no, eso sí ya podría caer en lo agresivo, pero si simplemente dice no quiero, está bien, qué bueno que no quieras, Claro. ¿no? Y tienes el derecho y hay que respetarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, padres de familia que nos están viendo en casa, justamente la idea sería entrenarlos en asertividad, ¿no? Claro. Enseñarles a decir que no, pero no de forma agresiva, no, y te suelto un zape, ¿no? Nah. Y justamente esta parte de que no sentirse culpables a la hora de decir que no, Ajá. que también es algo que impacta mucho y que hay muchos adultos que aún dicen, ay, no, es que cómo voy a decir que no a esto. ¿No? Sí, a tenemos mi jefe, miedo. ¿cómo le voy a decir que no? Oye, pero estás trabajando 12 horas diarias, tu contrato dice 8, pero ¿cómo le voy a decir que no? Sí, sí, totalmente. Sí, pues Personas que trabajan mucho y no se están viendo, díganles que no. Pongan límites. Pongan Sí. límites, exactamente. Y enseñarles a los niños que no todo tiene que ser, o no esta parte tiene que ser una obligación. El compartir no es obligatorio, ¿no? Finalmente es... No, al contrario, tenemos una cuestión natural a compartir. Exacto. Entonces, de forma natural se puede promover, se puede hacer crecer, se puede desarrollar, ¿no? Pero se puede crecer con toda la seguridad y la integridad de tu autoestima, de tu autoconcepto, ¿no? Ujú. A mí me gusta compartir. ¿Cuántas personas tenemos esos momentos, ¿no? De repente en el día, ¿no? De que, hoy quiero compartir, ¿no? Y eso es lo que tenemos que fomentar, el compartir con esa intención nata o ese impulso, ¿no? De forma natural. Y de forma artificial, pues de adultos no lo hacemos, Claro. ¿no? O sea, por más que nos pongan al niño con cáncer o situaciones así difíciles, fuertes y dona, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Porque, bueno, también sabemos muchas cosas que hay detrás de eso, pero hay que apelar más a la intención natural de compartir, a la empatía natural. Totalmente. Bien, ahora, algo que platicábamos en un programa pasado sobre la deseabilidad social, ¿no? Sí. ¿Qué es mejor? ¿El egoísmo o la deseabilidad social? Para los que no vieron el programa, vayan a verlo y luego regresan. No, no es cierto. Pónganle pausa. Pónganle pausa. No, no es cierto. Se van a la Deseabilidad repetición. social lo compartíamos que era como justamente esta parte de cómo a veces hacemos lo que los demás esperan, dicen o quieren, ¿no? Lo que los demás O esperan demandan, de mí, ¿no? exactamente. Ujú. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser egoísta o apelar a lo que piensan o quieren los demás o demandan los demás? Pues hay diferentes propuestas, ¿no? A mí la que me gusta es apelar al egoísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque encontrándote a ti mismo, ¿quién va a sentir tus emociones o quién va a saber qué piensas cuando compartes algo de manera forzada? ¿Quién lo va a saber? Yo. Exacto, nada más tú. O sea, al niño agarras y da una galleta, ¿no? Y a lo mejor el niño da una galleta y nosotros, órale, mi hijo es compartido y por dentro, ¿no? Ajá, y el niño, odia a mi Exactamente. papá. Lo que estoy haciendo es que el niño no vuelva a compartir Claro. por sí mismo, ¿no? Y va a crecer, a lo mejor muy extremo, ¿no? Pero es un ejemplo, por decir algo. Y va a crecer deseando ser adulto para poder cuidar sus propias cosas, ¿no? Y entonces, de hecho, eso es un fenómeno que sucede, ¿no? Es que hay muchos pequeñitos que dicen, ya quiero ser grande. ¿Por qué? Estás en una etapa muy bonita de tu vida, ¿no? Pero pues es que los adultos me enseñan que siendo chico no me puedo Ajá, defender. pues sí, pero tú tomas decisiones por mí. ¿Qué tiene Exactamente. de padre? Sí, de grande yo voy a poder comprarme mis galletas y no le voy a dar a nadie. Claro. Entonces, ¿qué estoy fomentando? ¿Realmente quiero eso en mi niño o quiero que él diga, es que yo voy a compartir cuando yo quiero y para compartir tengo mucho para dar? Ujú. ¿Sí me explico? Muy bien. Fíjate que hace poquito en consultorio precisamente platicaba con la mamá de una paciente que la niña no le gusta regalar su ropa, ¿no? La ropa que ya no le queda. Y entonces yo le decía, bueno, ¿tú qué sentirías si llega tu hija y de repente empieza a agarrar ropa y te dice, esto ya ni te ha de quedar? Y se quedó así, ¿no? Como, ni siquiera lo había pensado, ¿no? Y le dije, lo mismo está pasando con tu hija. ¿En qué momento le preguntaste si quería donar esa ropa o qué quería donar? A lo mejor una de esas cosas que diste era su cosa favorita y tú así, "Meh", con la mano en la cintura dices, pues es que yo se las compré, ¿no? Ya ni te queda. Entonces, justamente es algo que vemos, a veces porque son pequeños pensamos que no les va a afectar, ¿no? Sin embargo, pues luego vemos adultos que crecen con todo esto. Claro. Sí, pues ese es un ejemplo muy, muy padre, ¿no? A ver,
lo que tú estás haciendo con tu hijo, con tu hija, ¿te gustaría que te lo hicieran? ¿No? Hay que empezar a cuidar esta línea que ponemos, ¿no? Entre adultos y niños, ¿no? ¿Dónde está esa línea realmente? Pues se ha apostado actualmente por ya no tener tanto esta línea, ¿no? Sino tratarlos un poco como, más bien, no como niños o como adultos, sino como personas. Personas que tienen derechos, personas que tienen emociones, que tienen pensamientos, que tienen sentimientos, ¿no? Derecho a ser respetado, ¿no? Derecho a decir que no, derecho a tener su espacio, derecho a tener sus pertenencias, Claro. ¿no? Por supuesto que estos derechos se tienen que vulnerar cuando el niño está en riesgo, ahí sí, ¿no? O sea, si mi niño se va a meter ahí al enchufe, ¿no? Con unos tornillos, pues, ni modo de decir, bueno, él tiene derecho, ¿no? Que aprenda. Cuando está en riesgo, ahí es donde yo tengo que Claro. intervenir. Pero solo hasta entonces. Ya lo habíamos hablado también en un programa, esto de las redes sociales, ¿no? Si veo que su integridad está en riesgo, tengo derecho a violar su privacidad, ¿no? Claro. Entonces esos derechos sí se tienen que vulnerar y se tienen que vulnerar cuando él está en riesgo. Pero si no, bueno, pues tengo que entender que es una persona que tiene derechos, que tiene responsabilidades y que tiene las capacidades de asimilar todo eso. Claro, en algún momento hablábamos de los extremos, ¿no? La sobreprotección o de plano la negligencia, ¿no? Hay que pase lo que tenga que pasar y tenemos que buscar un punto medio, ¿no? En donde el padre es un guía para esas personitas, más no un capataz, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya llegando un poco a la conclusión de esta pregunta, ¿no? Entre a qué le hago caso, a mi egoísmo, a la deseabilidad social, si necesito adaptarme. Yo apuesto a que sí, se tiene que cumplir cierta demanda social, se tiene que dar una retribución social, pero partiendo de ti mismo. Tú cómo te sientes al dar una galleta, tú cómo te sientes al compartir de ti, tú cómo te sientes, si te gusta, vete por ahí. Si no te gusta, no es así como lo estás haciendo, ¿no? Es que, no sé, fulanito me invitó a una fiesta, ¿no? Pero en la fiesta yo me aburrí, ¿no? Entonces no lo vuelvas a hacer. O sea, ¿por qué te vas a estar permitiendo algo que no te gusta? Claro. ¿No? Ah, pero me invitó a ver su partido de fútbol y me la pasé increíble, pues es por ahí. ¿Sí me explico? O sea, y tienes que comunicar en todo momento qué es lo que tú sientes, cómo te gusta sentirte, cómo te gusta actuar, qué necesitas, qué puedes ofrecer, qué no, y ser muy honesto. Primero tienes que ser muy honesto contigo para después ser honesto con los demás. Si tú eres honesto, sabrás qué puedes dar. Si no eres honesto, va a ser muy difícil, y por eso se da mucho esto de que ofrezco de más y realmente entrego menos, ¿no? Claro, y no tener miedo a decir no. Sí, no tener miedo. Es mejor decir que no a dar algo de malas o dar algo mal hecho, ¿no? Exacto. Bueno, pues una vez más llegamos al final de este programa increíble. Y si no vieron el de asertividad y el de deseabilidad social, pues vayan a verlo. Si no han visto todos nuestros programas, pues regrésense vayan a ver verlo. todos los programas, están padrísimos. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido y por resolver tantas cuestiones que tenemos sobre esto del egoísmo. Realmente es un tema espectacular y que hay que continuar trabajando, ¿no? Sí, es un tema controversial y me gustaría invitar a los que escucharon este programa, si tienen dudas, si tienen algo que decir, si están de acuerdo o no, pues déjenos comentarios, ya sea en este video o en nuestra página de Con Psicología en Facebook, y ahí los vamos a estar escuchando y les vamos a estar respondiendo a cualquier duda que tengan. Así es. Pues muchas gracias, Alan. Este fue un episodio más de Con Psicología. ¡Nos vemos!